Bueno, tendríamos que, para seguir con nuestro curso, tendríamos que ver un poco el periodo de entreguerra. Ya habíamos visto la etapa anterior, la presidencia de Alvear y demás, y cómo se llega al golpe de Irigoyen, un golpe que está dado por distintas razones, que tiene que ver con el hecho de que la economía argentina generalmente siempre fue bastante frágil, razón por la cual cuando se produce la crisis de... Hay dos países, creo que lo habíamos dicho el otro día, hay dos países donde la crisis del 29 llega antes, que uno es Alemania y el otro es la Argentina. Y eso tiene que ver con el hecho de que eran los dos países donde había mayores inversiones norteamericanas, que cuando empieza a incrementarse el rendimiento y la especulación financiera en Wall Street, retiran sus inversiones, tanto de Alemania como de la Argentina, y la consecuencia de ese retiro de inversiones fue en Alemania que se genera una nueva depresión que terminó facilitando el acceso del nazismo al poder, y en el caso de la Argentina se da el primer golpe de Estado institucional del siglo XX. Y ese golpe de Estado planteó la necesidad de hacer una serie de cambios, porque la crisis del 29 fue una crisis, así como la Primera Guerra Mundial fue inédita en lo que tiene que ver con el alcance de la guerra, porque como bien decía Tito, algo que plantea un historiador maldito dentro de la academia, pero que yo creo que tiene la mejor interpretación de las guerras mundiales y de todo el proceso de ascenso del nazismo, que es Nolte, en un excelente libro que se llama La Guerra Civil Europea y que toma de 1917 hasta 1945. Nolte lo que plantea es que las guerras mundiales tuvieron que ver esencialmente, que fueron guerras civiles europeas, que trataron de redefinir el equilibrio geopolítico al interior de Europa y también el sistema económico y las formas de gobierno. Y que básicamente existían dos antagonistas en la confrontación, que en la Primera Guerra Mundial fueron Alemania por un lado e Inglaterra por el otro, y en la Segunda Guerra Mundial, en realidad ya en un proceso de profunda declinación británica, fue la definición entre el sistema comunista de la Unión Soviética frente al planteo o la propuesta del nazismo. Porque la propuesta del nazismo, acá nos vamos a ganar unos críticos, pero digamos, más allá de lo que tenga que ver con determinadas cuestiones en términos de pureza racial y demás, el objetivo del nazismo nunca fue conquistar el mundo, sino fue unificar Europa. Y unificar Europa, ¿de qué modo? Creo que dijimos que Voltaire y ya desde tiempos anteriores, los políticos y los filósofos, los historiadores europeos, siempre hicieron hincapié en que Europa no era un continente, sino que era un país. Un país que tenía distintas realidades provinciales, que tenía una cultura común, que había unificado el cristianismo, que tenían lenguas más o menos parecidas, que tenían su tradición desde el Imperio Romano en adelante, que habían atravesado la Edad Media en conjunto y que luego cuando se habían extendido hacia el resto del mundo, lo habían hecho distribuyéndose colonias a lo largo del planeta y que en algunos lugares afrontaban la invasión, la conquista de sociedades que eran tan importantes en recursos, en extensión y demás, que no podía hacerlo una nación europea sola. Y que entonces, por ejemplo, en el caso de la China o en el caso de la India o en algunos lugares del África, lo que hacían era operaciones conjuntas, definiendo las áreas que iba a ocupar cada una. Entonces, que evidentemente Europa tenía un problema que era la fragmentación territorial en muchísimos estados, que tenía poca población y muy pocos recursos. Entonces, que la manera de incidir en el contexto internacional que tenía Europa
frente a formaciones semicontinentales como Estados Unidos o como la Unión Soviética, u otros espacios que habían sido tradicionalmente poderosos pero que estaban en una situación latente, como la China o como la India, era conseguir generar un bloque e intervenir en el contexto internacional. La idea de ese bloque, o que ese bloque occidental, debía estar liderado por Alemania, porque Alemania era quien tenía mayor producción, mayor población, y además porque de alguna manera era el espacio que estaba ubicado en términos geopolíticos en el centro de Europa y debía servir como escudo para un eventual avance, por ejemplo, del comunismo hacia Occidente. Alemania va a ser derrotada en la guerra, pero no el proyecto de unificación. Y fíjense que lo que no se consigue por las armas, luego se va a conseguir, primero a través de la Comunidad Económica Europea, es decir, a través de un intento de integración económica del territorio, y luego a través de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la Unión Europea terminó siendo la concreción del sueño de esa Alemania que no había podido conseguirlo a través de la guerra, pero sí lo consigue a través de la economía y luego a través de la consolidación política. Evidentemente, la debilidad intrínseca de Europa, más los factores endógenos que llevaban a las tensiones internas, impide que se consolide permanentemente. Por esa razón vemos que la Unión Europea afronta un proceso crítico. Pero esto es muy interesante porque en realidad quien fue el cerebro de la integración alemana en estos términos fue quien de muy joven había sido presidente de la Cámara de Diputados del nazismo, que luego fue canciller alemán, que luego tuvo funciones estratégicas de liderazgo en la Comunidad Europea y en el diseño de la Unión Europea, que fue Carl Schmitt, un politólogo muy reconocido, y un politólogo que, en realidad, si uno ve su concepción de la política, digamos, es quien nutre claramente el planteo que luego va a ser, por ejemplo, Laclau para el caso argentino, ¿no? La idea de que la política es la continuidad de la guerra por otros medios, y si donde no se puede intervenir directamente a través de la guerra, se puede hacer a través de otros mecanismos alternativos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando en realidad el periodo de entreguerras, la Primera Guerra Mundial, termina sin una definición concreta. Termina básicamente porque se produce un hecho al este de Europa, que es la Revolución Rusa, que en realidad causa escozor dentro de las burguesías nacionales de las naciones que estaban en pugna. Otra cosa que quería decir antes, la Primera Guerra Mundial es mundial, pero es europea básicamente. ¿Por qué llega a ser mundial? Bueno, porque en realidad prácticamente todo el mundo era colonia o semicolonia de esas naciones europeas. Entonces, lo que empieza siendo una guerra entre europeos termina siendo una guerra en distintos escenarios, pero básicamente el eje de los combates va a ser Europa, a punto tal que si bien al principio luchaban europeos, a medida que se van produciendo bajas y hay que empezar a reponer los ejércitos, encontramos las situaciones o las composiciones más diversas. Tenemos hindúes, chinos, tenemos en realidad peleando en Europa bajo la bandera británica o soldados que proceden de las colonias alemanas y que además tenían problemas entre ellos porque había conflictos ancestrales desde sus lugares de origen. Entonces, es una cuestión muy interesante para tener en cuenta esto, y es el hecho de que en realidad es una guerra en la cual se intenta dirimir la hegemonía mundial entre las naciones europeas y se termina generando el escenario para la consolidación de la hegemonía de la Unión Soviética a un lado y los Estados Unidos del otro, a partir de la destrucción que implica para Europa. Europa pierde 10 millones de hombres o de
muertos y otros tantos incapacitados para reinsertarse en la actividad económica, y quitarle 20 millones de personas, de recursos humanos al sistema económico en general, en un contexto en el cual se había destruido todo prácticamente, por cómo era la guerra de trincheras, por cómo era la concepción de la guerra todavía antigua, de destrucción absoluta del otro, se habían envenenado la fuente de aprovisionamiento de agua, se habían destruido las usinas. Entonces, esa Europa que surge de la guerra es una Europa que surge muy débil. Y que en realidad vuelca la mayor parte de sus energías en tratar de conservar el dominio sobre los territorios coloniales, que eran los que sostenían económicamente a las metrópolis. Cuando se produce la crisis del 29, inmediatamente afecta a todo el mundo, menos a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética era la única que no estaba endeudada, que no tenía deuda externa. Todos los demás tenían inversiones o deudas tomadas con agentes financieros que cotizaban o que participaban de Wall Street. Y ahí muchos vieron el fin del capitalismo. No lo fue, se reconvirtió el capitalismo. Pero, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Hasta la Primera Guerra Mundial, en general, nosotros teníamos un sistema que era el denominado patrón de oro. El patrón oro. El patrón oro, ¿qué era lo que planteaba? Para poder establecer vínculos comerciales entre distintas economías, cada moneda tenía una cotización respecto del oro. Y esa moneda y el comercio constante en realidad se traducía a libras esterlinas, que era la potencia que había imperado en términos internacionales prácticamente desde la Primera Guerra Mundial. Cuando se produce la crisis del 29, las economías se dan cuenta de que tienen que operar en un mercado que es distinto. Entonces, ¿qué hacen? Primero, devalúan las monedas para volver más barata la producción en un sistema de libre cambio. ¿Se entiende esto? Abaratan el costo de producción. No alcanza. Y no alcanza porque en realidad, cuando empiezan a devaluar todas las monedas, se pierde la referencia a nivel internacional, por eso las naciones empiezan a abandonar el patrón oro. Y empieza a restablecerse un sistema bilateral en términos económicos, en el cual las naciones, ¿qué hacían? Se generaban acuerdos entre los países, entre dos países, en el cual se establecían a veces una especie como de clearing, por el cual se ponían precios relativos, por ejemplo, que una tonelada de trigo equivalía a tantas toneladas de hierro, ¿se entiende esto? Es decir, básicamente era una especie de vuelta al trueque. Efectivamente, es esta equivalencia hacia la producción. Por ejemplo, todo el este de Europa no tenía, este fue un escenario que permitió la recuperación acelerada de Alemania, porque Alemania tenía potencial industrial previo, le faltaba mano de obra y le faltaban sobre todo materias primas y alimentos, sobre todo materias primas. ¿Qué hizo? Había todo un territorio entre Alemania y la Unión Soviética que había sido abastecido por Inglaterra y por Francia, que necesitaba de producción industrial porque no tenía prácticamente, salvo Checoslovaquia, no tenían producción de manufacturas. Entonces Alemania, ¿qué hizo? Pudo desarrollar todo el potencial de esa industria preexistente, tomando, por ejemplo, mano de obra barata que venía de los países del este. Tenía un mercado prácticamente protegido en el este de Europa por las relaciones bilaterales y de ese modo consiguió rápidamente una recuperación económica sorprendente, a punto tal que las potencias que le habían derrotado en la guerra son incapaces, a través de la Sociedad de Naciones, de hacerle cumplir los compromisos que había firmado Alemania, y Alemania se vuelve a armar a partir de ese poderío económico y que realmente se había generado un contexto adecuado para ese proceso rápido de aceleración en la recuperación económica. ¿Qué es lo que pasa acá?
aquí podemos analizar el proceso de la década del 30 de distintas maneras. Lo primero que creo que habíamos dicho el otro día, que tiene que ver con cuál es la característica del régimen político que va a suceder al gobierno de Irigoyen luego del golpe. En realidad, en la década del 30, lo que se había puesto de moda, se pensaba que las democracias republicanas se habían ido con la Primera Guerra Mundial, que solo podía funcionar en los Estados Unidos porque se daba una conjunción muy particular de bienestar económico y demás, cierto aislamiento en términos internacionales, pero que era necesario que los estados tuvieran un papel más importante en el diseño de las políticas económicas. Incluso los propios Estados Unidos van a dar la pauta a través del New Deal, del nuevo contrato, ¿no? O del nuevo trato. ¿Sí? Digo porque siempre tienen actualidad en la política contemporánea estas cosas. Pero ¿qué implicaba esto? Que el Estado tenía que jugar un papel de ordenador en la economía para conseguir que los recursos escasos se utilizaran de la manera más eficiente posible en términos de poder garantizar condiciones de vida en sociedades que estaban siendo arrasadas por las consecuencias de esa crisis. Entonces, efectivamente, vamos a ver que también hay otra cuestión. Se planteaba que la democracia en sí era un sistema débil, era un sistema deliberativo que no era eficiente en un mundo que venía de una guerra mundial y que parecía encaminarse rápidamente a otra. Y frente a la guerra, el Estado tenía que tener un control activo sobre los recursos básicos, sobre el agua, sobre la luz, sobre el gas, sobre la producción y distribución de alimentos. No a través de estatizar todo, pero sí a través de generar empresas mixtas que permitieran que los sectores privados obtuvieran beneficios, pero también que el Estado pudiera orientar la producción de acuerdo a necesidades estratégicas. Eso se ve, por ejemplo, si lo vemos en cine, si han visto, por ejemplo, la lista Schindler, ahí se ve claramente como en Alemania estaba libre de impuestos la utilización de metales, de hierro, acero y demás para la producción de armamentos en el marco de la guerra, pero si uno quería fabricar una cacerola, tenía que pagar impuestos altísimos, porque en realidad, como era escaso el bien, había que orientarlo a la finalidad estratégica o al proyecto del Estado. Entonces, el Estado empieza a tomar un papel determinante. ¿Por qué razón? Porque en la guerra se había visto que las democracias que dejaban todo en la órbita del mercado, que ese mercado actuaba de acuerdo a sus propios intereses y no tenía racionalidad estratégica. Entonces, por ejemplo, en Gran Bretaña había muchos trenes, pero las líneas de trenes no tenían un desarrollo estratégico. Entonces, el traslado de tropas o de armamentos fue siempre un problema. Lo mismo pasaba con otras cosas, como las redes de energía y demás. Entonces, vamos a ver que ahí hay un cambio importante. Y la otra cuestión era que lo que te había demostrado era que para que funcionara un sistema eficiente en sociedades donde la guerra o la amenaza de la guerra estaban presentes, era necesaria una concentración muy importante del poder político. Por eso aparecen las figuras de los líderes, de los caudillos, al ejemplo de el duce Mussolini, el caso del Führer en Alemania. En Estados Unidos no se llegó a tanto, pero el poder que tuvo Roosevelt en el marco del New Deal fue muy significativo. El caso de Stalin. Entonces vamos a ver que se van a dar una serie de casos que muestran que se considera que la existencia de legislaturas, parlamentos y demás, si bien pueden aparecer en algunos espacios como simbólicos y siguen funcionando, en la práctica no le dan efectividad y rapidez al proceso de toma de decisiones. Y esto se agrava no solo porque hay un horizonte de guerra, sino porque se están expandiendo las ideas y los movimientos que pretenden transformar a las sociedades y llevar la revolución soviética al resto del mundo. Entonces, en una sociedad conmocionada, que además sufre la crisis
de Wall Street, las economías se caen, el sistema multilateral de pagos desaparece el patrón oro. Imagínense lo que es ese contexto. Muchos lo veían como el apocalipsis. Y ahí hay que definir un poco cómo plantarse frente a la situación. La crisis aquí, en la Argentina, como decíamos, llega en el año 28. Y en el año 33 se va a firmar el pacto Roca-Runciman, en el cual uno de los miembros de la delegación va a decir esto de que la Argentina es la joya más preciada de la corona de su majestad, y donde se van a resignar todos los avances en términos de modernización industrial, en términos de transportes y demás, que se habían conseguido durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear. ¿Por qué razón? Porque lo que se plantea es que la Argentina, es decir, ¿quiénes tomaron el poder en el contexto del golpe de Estado? Fundamentalmente la sociedad rural. Los sectores oligárquicos que habían retrocedido con la llegada del radicalismo al poder, pero que ahora en una situación de crisis querían tener el poder en sus manos. Entonces, la sociedad rural impone sus intereses a través del gobierno al conjunto de la sociedad. Y es por esta razón que se va a aceptar la imposición británica cuando ya Gran Bretaña no era una potencia internacional. El gran problema que tiene la generación del 80 en nuestro país no es solamente que construyó un modelo agrario dependiente. El problema es que construyó un apéndice de la economía británica. Mientras a Gran Bretaña le fuera bien, por la complementación entre la economía argentina y la británica, vemos los fabulosos palacios que tenemos por ahí, grandes fortunas y demás, un proceso de acumulación muy interesante sin redistribución, con un alto nivel de desigualdad. Pero cuando Gran Bretaña cayó como consecuencia de la guerra en la crisis, hubo que tratar de sustituir importaciones, como decíamos el otro día, produciendo lo que se podía acá, y lo otro se compraba en Estados Unidos. Los Estados Unidos le prestaban dólares a Gran Bretaña usaba dólares para comprar alimentos y materias primas en la Argentina, y parte de los dólares se utilizaban para comprar producción industrial mucho más moderna en los Estados Unidos. Luego vamos a ver que se van a imponer o se van a generar ciertas condiciones para que las empresas norteamericanas se radiquen en nuestro país, y también en la década del 30 varias empresas alemanas, porque se estableció el control de cambios, razón por la cual se podían enviar remesas de las utilidades de las empresas, pero no se podían destinar sino pocas divisas a la compra directa de productos. ¿Se entiende esto? Sí, a partir del 30, claramente. Después del 30, el gran problema es este, es decir, básicamente, ¿cómo hacemos para afrontar la crisis? Gran Bretaña avisa, no hay más dólares. Ya está. Nosotros para poder comprarles necesitamos venderles. Y acá con las divisas que había, lo que se dice, bueno, en realidad, si le vamos a comprar a Gran Bretaña hay muchos productos que nos hacen falta. Pero estos dólares se van a acabar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ponemos control de cambios y generamos la opción de que vengan las empresas a establecer norteamericanas y también alemanas a establecerse acá en el país. Y esas empresas que se establecen entre los 20 y los 30 son las empresas a partir de las cuales el peronismo va a llevar adelante el proceso de inclusión social a través de trabajo y el desarrollo del mercado interno. ¿Se entiende esto? Entonces, el tema es que los británicos dicen, bueno, nosotros precisamos venderles para poder comprarles. Y ponen una serie de condiciones. Por ejemplo, acá se había desarrollado un sistema de transporte colectivo de pasajeros. Eso había que cerrarlo, había que reemplazarlo por tranvías, por trolebuses, por ferrocarril, por subte. ¿Por qué? Porque era Gran Bretaña no había desarrollado la industria automotriz. Entonces había que volver atrás a la etapa ferroviaria. Y había que comprar y había que
desactivar una serie de industrias que habían florecido en los años 20, pero que eran competidoras con la producción británica. Además, ¿qué se hace? Resulta que como consecuencia de la crisis y que el mercado internacional se había quedado muy debilitado, entonces se exportaba muy poco. Sin embargo, había un acuerdo firmado con las empresas ferroviarias por el cual se le garantizaba el 7% de rentabilidad sobre el capital invertido. Desde el año 28 no se pagaba nada. En el 33, una de las cláusulas del acuerdo es que se le pague todos esos 7%, es decir, se le completen esos 7% que no habían rendido. Pero lógico, si hay una crisis internacional, era un absurdo hacer esto. Sin embargo, se le reconoció también esto. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Hay un atraso en el proceso de modernización, pero a la vez hay un proceso de modernización que sigue a través del establecimiento de estas empresas. Como ya se había producido en el gobierno de Irigoyen la eliminación física de los sectores obreros más combativos, tanto en el caso de la Semana Trágica aquí como en la Patagonia, en el contexto internacional que existía en esos años 30, en realidad los salarios van a estar deprimidos y va a haber una represión sobre el movimiento obrero en términos de que hay una caída de la capacidad de compra del salario. No se exporta, se produce menos y evidentemente hay una disputa, hay una puja distributiva por la distribución del ingreso entre los sectores que operan a través del Estado Nacional, que son los sectores más concentrados de la economía, y la sociedad. Entonces, es un momento complicado. El régimen de Uriburu, primero, que no consigue mantenerse en el tiempo, plantea una visión aristocrática de la sociedad. Y eso uno lo ve en los discursos. Pero aparece otra cosa que está muy instalado. Por ejemplo, el Partido Conservador va a tener un peso importante en la provincia de Buenos Aires y aquí aparece un gobernador como Fresco, que procede del Partido Conservador y que plantea el encuadramiento de la administración pública e incluso impone el saludo nazi. ¿Sí? Hay un proceso claramente en este sentido de liquidación de las garantías democráticas, de control, de empoderamiento de las fuerzas armadas y de seguridad. Hay un proceso de represión, aunque las luchas obreras no son excesivamente significativas en una sociedad donde no está en vigencia el Estado de Derecho, o lo está formalmente, pero en la práctica no existe. Y luego, ¿cuál es la manera que encuentra esta oligarquía para autojustificarse? Bueno, yo creo que, ya habíamos dicho, que desde 1810 en adelante, en una sociedad donde no había monarca, se consideró que la manera legítima de acceder al poder era a través de elecciones. Aunque no importaba cómo fueran las elecciones, o que se aplicara sistemáticamente el fraude, había que saber ganar elecciones. Por eso, el fraude se instala tras la caída de Rosas hasta 1914 de manera permanente, y por eso se va a reinstalar en la década del 30. Es decir, ante una crisis internacional y un mundo que no se sabe hacia dónde va, y con una guerra inminente en puertas, esa oligarquía quería tener el control de todas las herramientas, y sobre todo el instrumento político. Por esa razón se lleva adelante esto que nosotros conocemos como la década infame, o la etapa del fraude, o el nuevo fraude, o el fraude del siglo XX, entre dos fuerzas políticas o dos alianzas. En una alianza participa claramente un sector de la UCR, el Partido Socialista y algunos partidos provinciales, y de la otra alianza participa otro sector del radicalismo, otro sector del socialismo y también otras alianzas provinciales. Es muy interesante porque quienes son los participantes de uno y otro lado, compitiendo en los términos del fraude electoral en la década del 30, son los que van a terminar integrándose en la década del 40 en la Unión Democrática.
¿Por qué? Porque para estos partidos era necesario excluir al pueblo de los procesos de toma de decisiones. ¿Se entiende esto? Entonces, se firma el acuerdo Roca-Runciman. Pero ¿qué ocurre con este acuerdo? A ver, porque vamos a ser malos. Año 1928. Llega a la Argentina la misión, ni bien asume Irigoyen. Irigoyen tenía tal vez algunos méritos. Yo ya dije que para mí realmente, el quien más había aportado dentro del radicalismo para el peronismo fue claramente Marcelo T. Alvear. En lo que tiene que ver con una serie de medidas, proteccionismo económico en distintos aspectos para promover la industria local, modernización económica, no hubo conflictos por el salario, los salarios de los trabajadores no sufrieron pérdidas, sino que tuvieron un cierto incremento. En términos de política internacional, compitió con los Estados Unidos por el liderazgo de América Latina. Bueno, es alguien que venía de una facción de la oligarquía. Pero todavía en ese momento esa oligarquía tenía, digamos, no diríamos si conciencia nacional, pero sí la conciencia de que tenía que negociar y fijar posiciones para obtener en ese reparto desigual las mejores condiciones posibles, para sus intereses, naturalmente. En cambio, cuando Irigoyen asume, lo primero que hace es recibir a la misión d'Avernon. ¿Quién era d'Avernon? Era el ministro inglés de las colonias. Es decir, pese a que éramos una nación independiente, Gran Bretaña nos trataba como el resto de sus colonias. ¿Sí? Viene d'Avernon, negocia con el ministerio de Irigoyen y se firma un pacto que es aprobado por el Parlamento argentino. Pero por suerte se produce, en este aspecto, se produce la crisis del 29 y no lo trata el Parlamento inglés. Porque ese pacto que firma Irigoyen es el pacto Roca-Runciman de 1933. Eso, otra de las tantas veces que la casualidad salvó a la UCR. ¿Se entiende esto? Es decir, básicamente Irigoyen iba a firmar un pacto y lo firmó, que no se puso en práctica simplemente porque no llegó a firmarlo el Parlamento inglés, donde reconocía todas esas pretensiones británicas que luego vamos a decir que es el estatuto legal del coloniaje, como decía Jaureche, que se había producido en la década infame. Bueno, ese estatuto lo habían acordado los radicales. Irigoyenistas. Peor. Ahora, también se plantea que la Argentina va a agarrar y va a exportar la misma cantidad de carne con una disminución anual del 5%. ¿Qué quería la sociedad rural? Garantizar sus exportaciones, no le importaba el resto. No le importaba el hecho de la destrucción de las industrias, ni de los avances en el transporte de pasajeros, ni la restricción de las líneas férreas a aquellas que se utilizaran para el comercio con Gran Bretaña, ni demás. Y otra de las cuestiones que bueno, tiene actualidad de nuevo ahora porque en la Argentina las cosas siempre recuperan su actualidad, que fue que en ese pacto se acuerda que en la Argentina se va a crear el Banco Central. Pero un Banco Central que va a estar compuesto por mitades, por la banca privada y por la banca pública. ¿Y qué quería decir esto? Quería decir que se ponía al Banco Central como órgano para fijar las políticas financieras del Estado en manos de la banca privada. De la banca privada. Entonces, ya se perdía la soberanía en términos de política financiera. Entonces vamos viendo cómo se va configurando una situación en la cual la Argentina se vuelve cada vez más nuevamente un apéndice de la economía británica, con el agravante de que cuando antes había sido un apéndice de la economía británica, era una Gran Bretaña en expansión que había generado
producción de riqueza y también la rapiña de la riqueza, pero en definitiva ahora lo que se estaba distribuyendo era la pobreza, es decir, básicamente era una potencia en retroceso que no tenía nada por ofrecer, que vendía porquerías, porque en realidad los trenes durante la etapa anterior se abastecían con carbón producido en el país, pero a partir del Pacto de Roca-Runciman había que comprárselos a Gran Bretaña. Pongo ejemplos. Lo cual implicó tener que cerrar la minería y generar un mayor nivel de desocupación en el mercado interno. Del mismo modo que se cerraban las industrias que eran competitivas con los productos que podía vender Gran Bretaña. Entonces, la situación era compleja y se agravó porque a partir del año 35 se va a dar un debate que va a tener sus manifestaciones naturalmente aquí en la sociedad, y muchas de ellas muy violentas. Se inicia la Guerra Civil Española entre los republicanos de un lado y el franquismo del otro, los monárquicos católicos del otro. ¿Qué ocurría? Fuera de España, la principal colonia española estaba en nuestro país. Por lo tanto, los titulares de los diarios se ocupaban casi exclusivamente de los sucesos que se estaban dando en España. Pero como creo que ustedes saben, la Guerra Civil Española en realidad fue una especie de laboratorio, de espacio de pruebas del armamento que luego se iba a desplegar en la Segunda Guerra Mundial. Por eso del lado de la República había una colaboración en algunos momentos, después le soltaron la mano de la Unión Soviética, y del otro lado el franquismo tenía el respaldo de Alemania esencialmente. Aquí en la Argentina se organizaban colectas, se enviaban voluntarios para participar de la guerra, los periódicos se alineaban de uno u otro lado, se vivía el clima de la guerra aquí. Y también son los años de consolidación y expansión del nazismo y del milagro económico alemán, como se lo llamó, de los años 30. Entonces, en la sociedad argentina lo que teníamos era una sociedad absolutamente fragmentada, con fraude electoral, represión, vuelta al coloniaje económico, tomando partido en la división por uno u otro bando de la guerra, con enfrentamientos callejeros y demás, y en muchos espacios, sindicatos, colegios, se armaban milicias para la eventualidad de lo que pudiera pasar. Ahora bien, nosotros teníamos un problema además, y era el hecho de que teníamos un ejército alineado por cómo había sido su formación, su sistema de ascensos y demás, con Alemania, y una marina, por lo mismo, alineada con Inglaterra. Razón por la cual la guerra siempre repercutía, dentro incluso de las Fuerzas Armadas. Estas eran algunas de las cuestiones. Hay un aspecto que también va a ser muy importante en este proceso, que tiene que ver con el hecho de que como consecuencia del cierre del mercado internacional, vamos a tener a Dreyfus y a Bungey-Born como dos grandes intermediarios que, aprovechando esa caída en los precios y en el mercado internacional, van a concentrar la compra a precio vil de la producción agraria de nuestro país, de que tenían pequeños y medianos productores. Entonces, las épocas de crisis son épocas de grandes oportunidades para aquellos que tienen el capital o la infraestructura para aprovechar de la necesidad ajena. ¿Cuál era el problema? En la Argentina había muchos productos que venían de provincias del interior que dejaron de producirse por diversas razones. Una era que algunos eran competitivos de los británicos.
Otra era que como los británicos administraban el sistema de transportes, el flete que les imponían era altísimo y no se podían comercializar. Las provincias más alejadas fueron quedando excluidas. Eso generó la necesidad, porque esta es una consecuencia de la crisis del 29 a nivel mundial, fue generando la migración de las poblaciones agrarias y de los lugares más alejados hacia los centros urbanos, tratando de conseguir oportunidades de empleo. Por eso la década del 30 es la década donde se producen, o donde se generan las favelas en Brasil, ¿sí?, los rotos en Chile, o las villas de emergencia. Cuando uno sabe que cuando algo se dice de emergencia siempre es definitivo en nuestro país, ¿sí?, o las villas miserias, a las cuales se ponían esos nombres tipo insuperable o cosas por el estilo, lo cual implicaba prácticamente una burla. Pero evidentemente, ¿qué ocurría? Se fueron estableciendo en la sociedad, en las distintas sociedades, también en la nuestra, espacios que no cumplían, yo qué sé, acá tenemos compañeros que están en Lanús y demás, ahí las villas se establecían en lugares que en el catastro decía que no eran aptos ni para la cría de cerdos. Es decir, en las peores condiciones de salud, sin empleo y demás. Ahí se generó un gran problema. El problema era qué hacer con esa población, porque si realmente, además hay otra cosa, como les pagaban tan poco por los productos agrícolas, los productores pequeños y medianos empezaban a dejar las tierras y venirse también hacia los centros urbanos. Entonces había un gran problema que siempre hace hincapié Guillermo aquí, que es el tema de qué poner en arriba de la mesa, es decir, cómo abastecer de alimento a la población. Entonces, el gobierno tiene que, por un lado, refuerza el pacto colonial, pero por el otro lado, tiene que hacer algo para generar medidas de contención social, para evitar que no sigan viniendo los productores, para que sigan produciendo alimentos, para poder abastecer a los centros urbanos. Y para eso crean las juntas reguladoras de la producción. Y por el otro lado, hay que tratar de generar empleo público para evitar que esos recién llegados, si no tienen abastecimiento, no recurran al saqueo o a formas de violencia para, naturalmente, garantizar su subsistencia. Una cosa que se hace en esos años 30 es la circunvalación de la capital a través de la avenida General Paz. Y esto tenía una doble finalidad. Por un lado, generar empleo de baja calificación para los migrantes internos. Por el otro lado, generar, como lo llamaban en aquel momento, un cinturón higiénico que separara a la civilización de los nuevos bárbaros. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, se genera obra pública y se genera también la Junta Reguladora, por el cual el Estado le garantizaba a los productores una cifra por su producción que era razonable para garantizar que siguieran produciendo y no cayeran en manos de estos consorcios internacionales que, aprovechando la miseria, pagaban precios de hambre. Esto es muy importante. Ahí voy. ¿Por qué? Porque esos dos elementos, sumados al impulso de la industria y demás, van a ser la base del INADI, perdón, del IAPI en los años del peronismo. Por supuesto que va a ser desplegado con una lógica mayor. Ahora, ¿qué ocurre? El Estado se convertía, el negocio de las carnes ya se hacía con Gran Bretaña directamente a través de intermediarios. Había un sector que no exportaba y que abastecía al mercado interno, por eso no teníamos los problemas que tenemos ahora. El otro, de la carne de mayor calidad, directamente seguía por los frigoríficos ingleses, porque había que cerrar los frigoríficos argentinos, impidiéndole la exportación para garantizar el negocio a los británicos.
Pero ¿qué ocurre? El Estado tenía una gran cantidad de alimentos que compraba y que podía regular el mercado interno poniéndolos a precios baratos, de modo tal de mantener salarios, es decir, de incrementar la capacidad de compra de salarios bajos. ¿Vos qué querés decir? La jugó, sí, había varias. Y luego la colocaba en el mercado interno, básicamente, a precios bajos, para garantizar salarios bajos y de alguna manera incrementar la capacidad de compra de los salarios. Las grandes empresas, los grandes productores seguían trabajando con Dreyfus y con Bunge y Born. El tema eran los pequeños y medianos, con los cuales estos tipos vampirizaban la producción, básicamente aprovechando el estado de necesidad que tenían estos pequeños y medianos productores. Entonces, mientras que los grandes intermediarios le compraban a los grandes productores y vendían en el mercado internacional, el Estado Nacional le compraba a los pequeños y medianos y abastecía el mercado interno. ¿Sí? Con la carne de menor calidad se negociaba en el mercado interno y la carne de exportación se operaba a través de los frigoríficos. Evidentemente, entonces, de todas maneras, es una etapa de gran retroceso en términos de la capacidad de compra y precariedad del empleo. Hay una gran inestabilidad, incluso en términos culturales y sociales. ¿Por qué razón? Y esto nos ayuda mucho. Esta década es fundamental para entender muchas de las razones de los orígenes del peronismo y para entender muchas de las razones de las divisiones y de los conflictos que tenemos todavía hoy en día. ¿Cómo denomina un diputado radical a este proceso de migraciones internas? Aluvión zoológico. Sí. Venían los animales de las provincias a establecerse acá. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo? Aluvión zoológico. Mira, no me acuerdo el nombre, un diputado radical en el marco del Parlamento argentino. No me acuerdo el nombre del diputado ahora. Pero poné aluvión zoológico y te va a aparecer en Google. Que quedó instalado esto, aluvión zoológico. Y el otro término que va a quedar y que va a seguir casi hasta la actualidad, o seguramente también, es el de cabecita negra. Y esto nos explica el voto y ciertos comportamientos sociales. Nosotros teníamos muchos inmigrantes europeos, y esos inmigrantes europeos, muchos de ellos no eran precisamente rubios, ni siquiera estaban alfabetizados o tenían un nivel educativo importante. Cuando se produce la migración, estos inmigrantes sienten la presión de la competencia de los recién llegados. Entonces, se instala, con un intento muy claro de hacer confrontar a pobres contra pobres, ¿no? El concepto, ahí hubiera hecho falta. Ahí viene la definición, el mote de cabecita negra. Frente a las cabecitas rubias, pero no eran rubios, se sentían rubios. Es como los que dicen, voto a Macri y así yo voy. ¿Se entiende esto? Bueno, ahí entendemos algunas pautas culturales. Entonces, evidentemente, aquí lo que ocurre es que se da una confrontación. Y hay una cosa muy interesante que luego el peronismo va a explotar muy bien. Ustedes se fijaron, ¿cuál era la música característica y de qué época es aquí en la ciudad de Buenos Aires? El tango. ¿Y de qué época son los principales tangos? El 30 está ahí. ¿Qué es lo que viene del interior? El folclore. El folclore es peronista. Ese es el punto. Claro, bueno, él estaba comentando lo que yo había señalado en una charla allá, que es el hecho de que
El tango es la tristeza, es el exilio, es la nostalgia por nuestra... El tango es europeo de ese modo, es la Buenos Aires de la oligarquía, la Buenos Aires que quiere ser cosmopolita a imitación de Europa. El folclore lo que expresa son las tristezas, pero también las alegrías y las expectativas en la continuidad de la vida. Por eso, durante el peronismo, el tango, se deja escribir el tango. Y se deja escribir por otra cosa, porque en realidad se llega a 3% de desocupación y no se baja más porque era gente que no estaba en condiciones de trabajar. Es decir, básicamente, ¿cuál era la nostalgia? La imprevisibilidad del futuro en una sociedad donde los pobres comen, tienen acceso a la vivienda, tienen vacaciones, tienen empleo asegurado. ¿Se entiende esto? Claro. Entonces, ahí está un punto muy importante. Fíjense que el folclore, incluso cuando se da el proceso en el tiempo de la Guerra de Malvinas, antes de la caída de la dictadura, donde se da todo este movimiento cultural y musical, lo que se sintetiza sobre todo es el folclore con el rock. Con el rock. Fíjense que incluso ahora, si bien ahora han aparecido algunos grupos, algunos intérpretes que cantan tangos más contemporáneos, que tienen que ver con las cuestiones de género, no tienen prácticamente más que su tribu, no consiguen explotar. Y los tangos que se escribieron después son tangos que en realidad respetan la métrica, el mismo estilo de composición de los tangos de los años 20 o 30. No ha habido la renovación que hubo, a lo mejor en la figura de Piazzolla, que fue un intento, pero de darle una matriz aún más, digamos, de una alta cultura, es decir, asociándolo más con la música clásica. Entonces, esto es muy interesante ver los fenómenos políticos y sociales a través de la cultura. Ahí que, sí. Se le da brillo. Sí, claro, sí, se le da un ritmo, es decir, pero no pasás del tango. El tango anterior era un tango de una guitarra y era el tango de un solista, era un tango... Después lo que se le da al tango es la puesta en escena, la luminosidad. Y está bien. Sí, pero ¿cuándo escriben? ¿Cambalache cuándo es? Y se está refiriendo a la crisis del 30, del 29 y la depresión posterior. Todos los tangos, si bien después son peronistas, son los que agarran y observan que el mundo se cae a pedazos. Claro, cuando aparece el peronismo y desaparecen los motivos de tristeza, de preocupación y demás, en realidad, ¿qué nostalgia podemos tener si Europa estaba destruida por la guerra y la Argentina estaba en un proceso de incremento del mercado interno del desarrollo de la cultura? Bueno, tenemos que terminar, así que voy a hacer esta referencia nada más. La cuestión es que llegamos al año 43, estamos en medio de la guerra, la Argentina no le había ido mal en términos de las exportaciones, y ahí se da un tema, que era el siguiente. La oligarquía de aquí, del litoral, de Porteña y sus aliados, insistía en mantener este sistema de fraude, asociado a los partidos tradicionales, en la vinculación con el pacto Roca-Runciman, que era ese estatuto legal del coloniaje con Gran Bretaña, mantener la alianza británica. Pero Gran Bretaña estaba destruida en medio de la guerra. Del otro lado, del lado del Pacífico, teníamos a Robustiano Patrón Costas y teníamos una serie de empresarios que hacían negocios en sus tierras, las alquilaban a la Standard Oil, a la ESO. La ESO había querido entrar en el país antes ya con Irigoyen, y lo que frenó un poco el ingreso fue el hecho de que la sociedad rural quería mantener la alianza británica. Cuando se va a producir la elección del 43,
¿Qué ocurre? ¿Quién iba a ser el candidato? Por el lado de estos grupos oligárquicos del interior, se plantea a este Robustiano Patrón Costa que como programa tenía acercarse a los Estados Unidos, transformar la alianza. Del otro lado, tenían como candidato a Justo, que había sido el primero de los presidentes, después de Uriburu, en el sistema de fraude, que era radical, había sido ministro de guerra de Irigoyen, y era un tipo hábil políticamente, pero se murió. El otro candidato era Marcelo T. de Alvear, y se muere. Razón por la cual estábamos medio así como... No había un candidato sólido, y existía la amenaza concreta de que con Inglaterra liquidada por la guerra y los Estados Unidos a punto de ganarla, se transformara el sistema geopolítico y que el eje económico pasara del Atlántico al Pacífico porque la producción agraria era competitiva con los Estados Unidos. El tesoro para los Estados Unidos era la zona andina. ¿Se entiende esto? Entonces, por distintas razones, había muchos que no querían que se desarrollaran esas elecciones. La sociedad rural no lo quería por este cambio geopolítico que le iba a dejar mal parada respecto de sus intereses. Había otros que no lo querían por el hecho de que en realidad la alianza con Gran Bretaña era una alianza tradicional, pero Estados Unidos era nuestro tradicional competidor por el liderazgo latinoamericano. Y había otros sectores nacionalistas que veían que en esa disputa, en esa fractura interna de la oligarquía, se estaba abriendo la posibilidad de generar un cambio. Y eso es lo que lee admirablemente Perón, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Terminamos aquí.